De física mecánica. Durante la narración, algunas cifras, unidades y otros elementos destacados pasarán en texto en la pantalla. Es recomendable que tengas tu cuaderno de apuntes cerca y tomes nota de lo más importante. La mecánica es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos, así como su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas. Si bien la mecánica es una ciencia perteneciente a la física, está ampliamente relacionada con la ingeniería. Energía mecánica. Existen dos formas de energía mecánica: potencial, que depende de la posición que ocupa un cuerpo, por ejemplo, a qué altura se encuentra. La fórmula es: energía potencial es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura. Cinética. La energía cinética depende de la velocidad de un objeto en un momento. Su fórmula suele ser energía cinética igual a masa por velocidad al cuadrado. La suma de ambas nos da la energía mecánica total, o EMT, que suele ser constante, pues la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Recordemos que las unidades de energía son las mismas que las del trabajo. Tipos de física mecánica. Según lo que se estudie, la física mecánica se divide en tres ramas: estática, que estudia las fuerzas que actúan en un sistema sin tener en cuenta los efectos que su acción provoca; dinámica, que estudia los efectos provocados por las fuerzas, especialmente los cambios en la dirección y o magnitud de las velocidades; cinemática, que estudia los movimientos generalmente sin tener en cuenta ni las fuerzas que los provocan ni las masas sobre las que actúan. Representación de una fuerza. Para definir una fuerza se necesita su dirección, que es una línea recta sobre la que actúa; su sentido, que es la dirección sobre la que actúa en dicha línea recta; su punto de aplicación, que es en donde hace contacto o se aplica; y su intensidad, que se mide con las unidades kilogramo fuerza, newton, etc. Para representar una fuerza utilizamos un vector, que es una flecha en línea recta que identifica todos los elementos de una fuerza de manera gráfica. Composición de fuerzas. Dos o más fuerzas pueden unirse en una sola fuerza. A este proceso se le denomina composición de fuerzas. Las tres más típicas son: en la misma recta, que es cuando las fuerzas actúan en conjunto dentro de una misma dirección. Puede ser que en este caso todas las fuerzas tengan el mismo sentido o tengan sentidos contrarios, pero actúen siempre en la misma línea recta. Un ejemplo de sentidos contrarios dentro de una misma recta sería una competencia de jalar la cuerda, donde la fuerza de un equipo jala un extremo y la fuerza del otro equipo jala en sentido contrario, pero ambos equipos en la misma recta, que sería la cuerda. Otra forma típica de una composición de fuerza es fuerzas que actúan en el mismo punto de aplicación, que es cuando hay fuerzas concurrentes. Es decir, varias fuerzas se aplican en un mismo punto, pero podrían todas tener direcciones distintas. Cuando todas las fuerzas tienen direcciones distintas, se utiliza un modelo geométrico para poder analizar el valor de cada fuerza y cómo afectan al objeto. Finalmente, la otra forma típica de composición de fuerzas son las fuerzas paralelas, que son las que se aplican de manera paralela sobre un mismo objeto, pero con distintos puntos de contacto. Dos fuerzas paralelas que tocan un mismo objeto, pero van en la misma dirección, empujarán a dicho objeto en esa dirección, aunque el punto de contacto sea distinto. Efectos de aplicación de fuerzas. Las fuerzas solamente las podemos ver a través de sus efectos. En mecánica, el efecto de una fuerza es mover un cuerpo. La modificación del movimiento es una aceleración, pues va de cero movimiento a cierta cantidad de movimiento, es decir, acelera. Bajo esta premisa, cuando queremos aumentar la velocidad, lo que hacemos siempre es aplicar una fuerza. Esto también deja ver que cuando un cuerpo está quieto o cuando la velocidad es la misma, es decir, la velocidad de cierto cuerpo no aumenta o disminuye con el tiempo, las fuerzas que ejercen sobre dicho objeto deben de ser entonces igual a cero. Este principio de fuerza y aceleración se conoce como principio de masa, y su fórmula es aceleración igual a fuerza sobre masa. Fuerzas de fricción. Vale también mencionar que un cuerpo no disminuye nunca su velocidad a menos que una fuerza actúe sobre él.
El caso más común de una fuerza que disminuye la velocidad es la fricción, que es la resistencia que genera un cuerpo al moverse a través del aire o en contacto con una superficie, por ejemplo, un coche en fricción constante con la carretera. En dicho ejemplo, la carretera, al tocar las llantas y generar fricción, es lo que hace que ese coche disminuya su velocidad, a menos que se le mantenga aplicada una fuerza constante pisando el acelerador.